Buenos días. Señor les bendiga entonces. Bueno, hoy vamos a iniciar una serie específica sobre una carta de la Biblia, un libro de la Biblia, ¿no? O sea, entendemos que, como vimos en el pasado, que la Biblia es un conjunto de libros o cartas. Y uno de esos libros que yo considero que es muy importante, porque tiene mucho contenido de doctrina, de enseñanza, es más completo, abarca muchas cosas sobre la revelación de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo para nosotros, es el libro de Romanos. Entonces, pues bien, ya en el pasado enseñé sobre esto, pero con menos herramientas de las que hoy poseo. Entonces hoy yo sé que esta va a ser de mucho provecho ahora porque hoy tenemos a nuestras manos también muchas herramientas, mucho material del cual podemos tomar para enseñar, y entonces de seguro ha de ser bueno. El tiempo, a lo mejor, ¿qué fecha es hoy? Hoy es que 20 ¿qué? 22 de febrero del 2026. Vamos a ver dónde estemos el 22 de febrero del 2027. A lo mejor estamos con este mismo libro todavía, para que vean porque vamos a ir viéndolo. Sí, bueno, y si el Señor no viene antes, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar. Vamos a empezar con esto porque hay que enseñar la palabra de Dios. Muchos de ustedes a lo mejor no recibieron todas las herramientas que yo he dado a lo largo de estos últimos años, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Si hay algún punto donde tengamos que retomar algún concepto, alguna cosa que hayamos explicado en el pasado que sirve como interpretación de la Biblia, pues bueno, haremos por eso es que a veces es más largo, se hace más largo, pero tomaremos una pausa para ello y avanzaremos. Bien, bueno, hoy, antes de comenzar a estudiar el libro de Romanos, tengo que hacerle, como parece mentira, pero esto pareciera que debería ser al final, pero yo he decidido hacerlo al principio, que es como una introducción, pero un resumen de lo que realmente trata el libro de Romanos, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el propósito? Esta es una epístola que ha enriquecido generaciones a lo largo de la historia de cristianos, iglesias en general. Yo ahorita voy a ser muy sucinto, muy resumido, pero ahorita me vienen a la cabeza dos personajes en la historia que fueron, vamos a decirlo así, quizás se convirtieron, y quizás hasta yo mismo me incluiría ahí, porque parte del contenido de lo que tiene el libro de Romanos fue lo que me iluminó a mí, el entender a Dios. Y si tú entiendes a Dios por medio de la Escritura es porque ya tú tienes el Espíritu Santo, has nacido de nuevo. Quiere decir que hay algo en el contenido que te remueve. Y en la historia hay dos personajes que ahora me vienen a la memoria, que son Martín Lutero, uno de los líderes de la Reforma, siendo un monje católico, estudió teología bajo la sombra o el paraguas de la Iglesia Católica. Sin embargo, no comprendía, y yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ver, hay películas sobre Martín Lutero, pero hay una parte de la vida de Martín Lutero donde, siendo el monje, él todos los días confesaba sus pecados y se ponía delante de Dios y confiesa y confiesa. ¿Y por qué? Porque no tenía la libertad que le trajo precisamente el contenido del libro de Romanos y la comprensión del libro de Romanos sobre algo que está contenido en el libro de Romanos, pero algo, primero, en el capítulo 3, donde dice que no hay justo ni a un uno. Eso le hizo ver la comprensión de cuál era su estado, aún siendo él un líder de la iglesia, ¿no? Y la otra es que la comprensión que él tuvo sobre
en el capítulo 1, ese versículo que dice, y el justo por la fe vivirá. Son pasajes, elementos que están allí contenidos, doctrinales, que están contenidos en la carta de los Romanos, que le hicieron ver que no hay manera de que que el hombre, se acerque a Dios, y la comprensión de la gracia, la comprensión de que es Dios el que se acerca a nosotros, que es Dios el que obra en nuestros corazones. Esa comprensión la tuvo Lutero, fue por medio del libro de Romanos, ¿no? Y el hecho de ser regenerado, lo que es la justicia de Dios, todos esos conceptos que después vamos a ver aquí a lo largo de la carta, la justicia de Dios, la gracia de Dios, la reconciliación de Dios, el ser adoptados por Dios, conceptos que están plasmados en la carta. Entonces, uno que me viene a la memoria es Martín Lutero. Otro, más contemporáneo y al cual yo sigo hoy, es a un hombre que, por cierto, es español. Se llama César Vidal. César Vidal da como testimonio que él se convirtió. Él era testigo de Jehová. Se congregaba como testigo de Jehová. Y como aquí en el pasado, en el bachillerato, se enseñaba el griego como una lengua, así como quizás, no sé, por ejemplo, yo en mi país de origen, antes en bachillerato, en la mención de humanidades, se enseñaba el latín como una lengua, así como inglés, castellano, se enseñaba el latín. Pero aquí hubo un tiempo, una época, que en el bachillerato se enseñaba el griego, y él fue un ferviente estudioso del griego, aprendió muy bien el griego aquí, estudiando aquí en España. Y él dice que para él ejercitar su griego, pues buscó la Biblia. Y leyendo precisamente la carta de Romanos fue cuando él confiesa que él se convirtió. Porque cuando él, claro, pudiéramos verlo como que en su búsqueda virtuosa de adquirir conocimiento, resulta que se topó con Dios leyendo la carta de los Romanos en el original griego. Fue lo que trajo conversión a su vida. O sea, le trajo regeneración, conversión y un nuevo nacimiento leyendo la carta de Romanos en griego. Ese es su testimonio. Entonces, pues, por citar dos, no, pero hay muchísimos hombres y mujeres a lo largo de la historia que esta carta ha traído, y es porque por su alto contenido de doctrina y de revelación de Dios que hay en ella. Bien, entonces, la epístola de los Romanos ha enriquecido pues el testimonio de generaciones de creyentes a lo largo de la historia. La profundidad del pensamiento que está plasmado aquí de Pablo, del autor, pone de relieve su confiada entrega en la gracia de Dios, en la manifiesta su vocación y fervor que lo anima, y un fervor evangelizador que tiene él, que ha inspirado acontecimientos decisivos para la historia y la cultura de la humanidad. Por eso Pablo escribió, quizás es más, esta es una de las, creo que es la carta más extensa de las 13 epístolas que se le atribuyen a Pablo, ¿no? ¿Cuál es dentro de su propósito? Bueno, cuando el apóstol redactó esta epístola, la más extensa de todas las suyas, perdón, es la más extensa, aún no le había presentado la ocasión de visitar a los creyentes en Roma. O sea, quiere decir que cuando él escribió esta carta, realmente él no estaba en Roma, sino que estaba ubicado en otra ciudad. Pero él ya, anticipando que iba hacia Roma, preparó esta carta, ¿no? Sin embargo, la larga lista de saludos que tiene el capítulo 16 da una comprensión de que él ya conocía a los miembros de la iglesia en Roma. Aunque no había visitado Roma, sí conocía a muchos de los integrantes de la iglesia en Roma, ¿verdad? Y parece probar, ya que por entonces contaba no con pocas relaciones, sino con muchos afectos de miembros de la iglesia de Roma. Y en ellos había hombres y mujeres que en pleno corazón del imperio habían sido llamados a ser de Jesucristo, como dice Romanos 1, 6 y 7, o sea, a ser miembros del cuerpo de Cristo. El conocimiento de Pablo, bueno, no obstante este conocimiento que el apóstol demuestra tener de muchos de los creyentes de la iglesia, a la que nunca había citado,
lo que ha motivado es que algunos estudiosos piensen que el capítulo 16 no formó parte originalmente de la carta. Es lo que dicen algunos. Yo, la verdad, pienso que sí forma parte integral de la carta. O sea, desde el principio formó parte de la carta. Primero porque recuerden algo que ya en el pasado yo les hablé, y es que la división en capítulos de las cartas de la Biblia, eso fue algo que se hizo a posterior, muy avanzado los siglos. Inclusive después de haber sido reconocida el cristianismo como religión en el Imperio Romano, fue muy posterior. O sea, estamos hablando de muchos siglos después, fue que se dividió así en capítulos. O sea que es poco probable que un fragmento de la carta no formaba parte de la carta desde el principio, sino que siempre ha sido parte de la carta. Es lo que pienso yo. Pero hay algunos que dicen que esa parte final del capítulo 16, donde él menciona una serie de personas y saludos a tal, saludos, él despliega allí una serie de saludos a varios miembros de la iglesia en el capítulo 16, que eso fue colocado a posterior, ¿no? Opinan que pudo pertenecer a otra, posiblemente, una dirigida a Éfeso, donde Pablo sí había estado en más de una ocasión, porque él sí evangelizó allí, y una vez al menos, durante un largo espacio. Otra cosa que tenemos que entonces entender es que Pablo no fue el que fundó la iglesia de Roma, sino que muchos judíos que llegaron a Roma ya habían sido convertidos y bueno, se establecieron allí y fueron forjando la iglesia de Roma, y eran otros los líderes en principio de ella. El propósito del viaje, que sí era, porque él manifiesta en la carta que él quiere ir a Roma, pero escribe la carta, y no solamente quiere ir a Roma, sino que ahí hay algo que aparece esta tierra involucrada, que es que él manifiesta que él quería venir a España, a estas tierras, también a evangelizar. Está contenido dentro de la carta. Pablo entonces se había propuesto muchas veces viajar a Roma. Eso lo dice, aparece en el capítulo 1, versículos del 9 al 10, en el 13, en el 15, en el capítulo 15, versículos 22 y 23, ahí él habla de venir a Roma, pero también de seguir después para España. Es donde aparece esa reseña. Para anunciar allí el evangelio, ¿no? Y comunicar a los hermanos algún don espiritual, corregir algunas cosas, porque también la carta tiene alguna corrección, no como en otras, como en Corintios, como Gálatas, como Efesios, donde hace correcciones específicas, pero sí hay también exhortación. O sea, el libro de Romanos también tiene una parte de exhortación para corregir algunas cosas doctrinales. Me imagino porque él tenía alguna información previa sobre la iglesia. Entonces, para comunicar algún don espiritual y para ser mutuamente confortados en la fe en Cristo, como lo dice Romanos 1, del 11 al 12. Pero es ahora, al considerar España como campo también de su inmediata labor misionera, cuando va a llegar también la oportunidad de realizar esa anhelada visita a Roma. En estas circunstancias, el apóstol pareció entender que su presencia en Roma contribuiría a superar algunas tensiones que se estaban presentando en la iglesia. Por eso les digo que seguramente estaba enterado de algunas situaciones donde él, como apóstol, pues quería corregir algunas cuestiones doctrinales, ¿no? O entendimiento. Pasajes como, por ejemplo, Romanos 11, del 11 al 25 y 14, del 1 al capítulo 14, del 1 hasta el 15, versículo 6, revelan, y a eso lo veremos en el futuro, revelan que sobre la comunión fraternal que se cernía en un serio peligro. Por ejemplo, me viene a la memoria que en el capítulo 12 él exhorta a los hermanos que ya estaban como más adultos, vamos a decir así, en la fe, de que tenían que manejarse con cuidado con aquellos que estaban recién convertidos y débiles en la fe, porque a veces esas diferencias, cuando hay una persona que tiene más tiempo y tiene mejor comprensión de la escritura, puede ser de tropiezo a alguien que es débil en la fe, que todavía no tiene una comprensión total sobre la escritura. Y entonces les hace observaciones allí sobre eso. También el hecho, lo que es el judío y el gentil, esas diferencias entre judío y gentil, como él trata de unificar, haciendo ver que la iglesia es toda,
O sea que no hay distinción de que no es que, por eso van a ver el término, por ejemplo, no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ¿no? Esa comparación para él dar a entender que en Cristo somos uno, o sea que no es que Dios es Dios para una raza específica, étnica, sino que Dios es Dios de todo el universo y de todos los hombres que crean en él, ¿no? Bien, había un serio peligro de división a causa de rivalidades surgidas entre creyentes de distinta procedencia, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque había judíos convertidos al cristianismo y había simplemente gentiles que se habían convertido al cristianismo, y siempre ahí había un choque, una diferencia, más que todo por el judaísmo. Unos eran del judaísmo y otros eran del paganismo, que eran gentiles que se habían convertido al Señor, ¿no? Eso, en este respecto, hay también referencias en otros libros como en Hechos, capítulo 6, versículo 1, en Gálatas, capítulo 1, versículo 7, y también en Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Ahí hay referencias sobre estas diferencias. Ya va. Sí, seguimos. Bien, en qué lugar escribió él esta carta? El contexto histórico de la epístola, según los estudiosos, es que esta carta se escribió en torno al año 55 después de Cristo. O sea, es una de las primeras cartas, al igual que la de Gálatas, se dice. Esta epístola fue escrita probablemente alrededor del año 55, según los estudiosos, durante la permanencia de Pablo en la ciudad de Corinto. Fíjense que no estaba en Roma, sino que estaba en Corinto, tanto por su contenido como por sus características literarias. Se aproxima a la epístola enviada a las iglesias de Galacia, o sea, hay muchos elementos en común entre la carta de los Gálatas y la carta de Romanos. Por eso, cuando ustedes tienen, los que tienen Biblia, ven concordancia. ¿Saben lo que hablan concordancia? De que hay quizás un versículo que está en Romanos y se parece a otro que está en otra carta. Eso le llamamos concordancia. Pues hay muchas concordancias entre Romanos y Gálatas. Romanos, ¿no? Que es la iglesia de Galacia, esa zona. Las dos pertenecen por eso las dos pertenecen a la misma época y revelan similares intereses doctrinales. O sea, hay contenidos parecidos. Por eso es que cuando a veces, fíjense, ¿por qué es buena la concordancia? Aquí voy a hacer una parte. ¿Por qué es buena una concordancia? Porque si yo estoy leyendo una carta determinada y hay un versículo que no entiendo, yo me puedo ir a lo que los estudiosos llaman pasaje paralelo o pasaje que concuerda con esto que estoy leyendo, y quizás el otro me ilumina un poco más algo que no entiendo en este. O sea que yo no debo llegar a una conclusión o una comprensión si no entiendo bien un versículo. Debería buscar si ese versículo o parte de ese versículo tiene un pasaje paralelo, como llaman los estudiosos, o un versículo que tenga más o menos un contenido que explique algo más o menos parecido a lo que está contenido en esas líneas, ¿no? Las dos pertenecen a la misma época, que revelan similares intereses doctrinales. Lo que no se sabe es cuál de ellas fue redactada primero, pero todas están en torno a esa década del 50, vamos a decirlo así, del primer siglo. Por eso algunos ven a Romanos una exposición ampliada, eso sí, porque es más larga que la de Gálatas, muy meditada y serena que la breve epístola de los Gálatas, que apenas tiene 5 capítulos. Fíjense que la Gálatas tiene 5 capítulos, es más corta, 6 capítulos, y Romanos tiene 16 capítulos. O sea, es mucho más extensa. Entonces, piensan que Gálatas es una especie de síntesis más polémica, más vehemente que la carta de los Romanos. Cambio que aquí él busca es más afinar la doctrina en Romanos. Conceptos fundamentales que están compartidos en esta carta. Como quiera que sea, ambos escritos deben considerarse desde una perspectiva común, puesto que en definitiva se trata de la transmisión de un mismo mensaje, porque es el Evangelio de Cristo, pero visto desde la perspectiva de Pablo, con el conocimiento que tenía Pablo. Otra cosa, aunque queramos desconocer eso, si bien la Biblia está inspirada por Dios y utilizó a hombres para escribir, eso no desarraiga el carácter de quienes escribieron, esté plasmado también en esas líneas. ¿Qué quiere decir eso? La forma de expresarse de cada escritor
está un poco también plasmada en el contenido de las cartas. Aunque está inspirada por el Espíritu Santo, pues cada hombre tiene una manera de expresarse. Entonces, Pablo, recordemos una cosa, Pablo era un hombre que había sido instruido en la ley. No era, a diferencia, por ejemplo, de Pedro, que era un pescador. Pedro no tenía un bagaje doctrinal previo. Sin embargo, como estuvo con Jesús, después escribió algunas cartas y vemos que hay algunas cartas en la Biblia sobre Pedro. Pero Pablo tenía un conocimiento previo de la Escritura, solo que hubo un tiempo de oscuridad en él porque él perseguía a los cristianos. Y cuando tiene el encuentro con Cristo, entonces, y pasa un tiempo, dice en Arabia, en una de sus cartas, dice que él estuvo un tiempo, ese tiempo me imagino que fue meditando todo lo que él tenía, como ese bagaje que él tenía de conocimiento de la Escritura, ahora iluminado, pero por el Espíritu Santo de Dios, tuvo mayor comprensión de lo que era la revelación de Dios, según las Escrituras. Entonces, primero, ¿cuáles son los aspectos que manifiesta la carta en general? Esto es algo general. Después vamos a ver muchos detalles sobre esto. Uno, el dominio del pecado sobre el hombre. El dominio del pecado sobre los seres humanos, eso está plasmado en Romanos 1, versículo 18, Romanos 2, versículo 11, Romanos 3, versículos del 9 al 19, también en concordancias coincide con Gálatas capítulo 3 del 10 al 11, Gálatas capítulo 5 de versículos del 16 al 21. La otra cosa que es manifiesta en esta carta, la incapacidad de la ley, o sea, la incapacidad que tiene, vamos a decir así, el contenido del Antiguo Testamento o de la ley que está en el Antiguo Testamento, de convertir al hombre. ¿Por qué? Porque la incapacidad de la ley de Moisés para salvar al pecador. Simplemente ahí es que vemos que la ley no es para salvar, sino que la ley es para ver en qué estado nos encontramos, en qué situación se encuentra el hombre frente a Dios, para ver que somos pecadores, ¿no? Romanos 2, versículos del 12 al 29, Romanos 3, versículos del 19 al 20, Romanos 7, wow, este Romanos 7 es uno de los que más me gusta de esta carta, Romanos 7, porque es una lucha de Pablo en su interior, donde él dice, lo que quiero hacer no hago, hay como una especie de trabalengua allí, evangélico o cristiano, que es la lucha del mismo Pablo, que quizás tuvieron muchos otros hombres en la historia, así como hablo de Martín Lutero. Gálatas 2, del 15 al 16, Gálatas 3, del 11 al 13, y Gálatas 3 también, versículos 21 al 26. Gracia revelada, otro aspecto importante de este libro, cómo esta carta de los Romanos revela la gracia de Dios, revelada en Cristo. Romanos 1, 16 y 17, que es el primer concepto doctrinal que introduce la carta. Después, Romanos 3, 21 al 26. Y también en concordancia con lo que dice Gálatas 2, 20, 21 y Gálatas 4, de 4 al 7. ¿No? Cuando vean esto, verán que hay concordancias, pues, entre estos pasajes. Lo que estoy hablando, que hay pasajes paralelos que están en Romanos, que también están descritos en Gálatas. Justificación por la fe, otra cosa muy importante que contiene esta carta, que explica muy bien lo que es la justificación por la fe. O sea, cómo el hombre es justificado por la fe en Jesucristo y más nada. O sea, que no hay ningún paso, no hay ninguna obra que pueda hacer el hombre, sino que simplemente es por la fe en Jesucristo que el hombre es justificado delante de Dios, ¿no? La justificación por la fe. Romanos 3, 26 y versículos también 30. Romanos 4, del 1 al 5 y Romanos 11. En concordancia con Gálatas 2, 16, Gálatas 3, del 11, 22 y 26 y Gálatas 5, del 1 al 6. O sea, fíjense que ahí hay concordancia. Lo mismo que se habla en esos pasajes que yo digo en Romanos, pues también hay un contenido parecido en el libro de Gálatas. Y fruto del Espíritu, Romanos 8, del 1 al 30, que concuerda con lo que explica Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 26, ¿no? Donde habla del fruto del Espíritu. Contenido y estructura. Bueno, la arquitectura de la epístola, en cuanto a la estructura literaria de la epístola,
Romanos se divide en dos partes principales, vamos a decirlo así. Dos ejes, tiene dos contenidos. Una primera parte que es propiamente doctrinal. Claro, no sin antes una introducción que hace Pablo en el capítulo 1, y eso lo vamos a ver ya la semana que viene, una introducción de sus credenciales, vamos a decir, como apóstol, que él hace al principio en el capítulo 1, pero luego a partir del versículo 16 del capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36, toda esa parte es una parte doctrinal, o sea, pura doctrina, de cosas y conceptos que va enseñando Pablo a lo largo de todos esos capítulos. Después, en la segunda parte, que es la que les decía, hay una exhortación, y eso va desde el capítulo 12, como les dije, que ahí habla de cómo tratar a los hermanos que son débiles en la fe, hasta el capítulo 15, versículo 13. O sea, todo ese fragmento es un fragmento de la carta donde él corrige cosas a la iglesia, de perspectivas o visiones que tenían los creyentes que estaban erradas, y él las corrige en esa parte. Y después contiene, además de esa introducción que les dije al principio del capítulo 1, también tiene unas notas de carácter personal que van ya desde el capítulo final del capítulo 15 hasta el capítulo 16, donde él va saludando miembros de la iglesia en Roma. O sea, va enviando saludos a varios miembros de la iglesia. Los temas tratados en Romanos son teológicamente densos, pero Pablo los expone de una manera bien comprensible. Por eso es que les digo que el que tiene el Espíritu de Dios va a poder, entiende realmente estas cosas y trae mucha libertad en la comprensión del libro de Romanos a nuestras vidas. Hace fácil su lectura introduciendo variados recursos estilísticos. De esto hablamos ya también en el pasado, en un estudio bíblico, de cómo la Biblia tiene de diversas maneras lingüísticas de Dios transmitir su mensaje, ¿no? Diálogos, preguntas, respuestas, citas, alegorías, parábolas, esas figuras literarias que tiene la Biblia para Dios hacerse entender por medio de sus siervos que escriben estas cartas, ¿no? Ejemplos también, o sea, hay ejemplos de la vida diaria, cotidiana, ¿verdad? La sección doctrinal es más extensa. Pablo reflexiona acerca del ser humano dominado por el pecado, incapaz de salvarse por su propio esfuerzo. Afirma, como el salmista en los Salmos 14 del 1 al 3 o el Salmo 53 del 1 al 3, que todos, tanto como judíos como gentiles, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que solo Dios puede salvar a los pecadores y que lo hace por pura gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aparte también de la arquitectura de esta epístola, es lo que él plantea es la fe y la reconciliación, que también es un tema que en alguna carta de los Corintios, yo creo que la semana pasada, les hablé sobre el ministerio de la reconciliación, ¿recuerdan? Entonces hace también énfasis en la fe y en la reconciliación de Dios con los hombres. El tema de la fe y su importancia para la reconciliación del pecador con Dios se extiende del 3.21 hasta el 4.25. O sea, si usted quiere hablar de fe o quiere buscar sobre la fe, usted se detiene entre el capítulo 3 y el capítulo 4, versículo 25, y ahí va a ver todo un despliegue de lo que Pablo habla sobre la fe. Después es un lenguaje jurídico, o sea, utiliza mucho un lenguaje de abogados, vamos a decirlo así, ¿no? Pero magistralmente utilizado, más matizado, aterrizado hacia, ¿no? Utilizado, el apóstol introduce términos como ley, mandamiento, transgresión, justificación, gracia y adopción. Términos que no vamos a ver en otras cartas, pero que aquí él lo utiliza para dar a entender, ¿no? O sea, para que nosotros hagamos paralelismo, ¿no? De esos términos. Libertad y paz, pero los presenta bajo la nueva luz de la libertad y la paz ofrecida en Cristo al pecador que se arrepiente, con quien Dios ha querido establecer una definitiva relación de amor y de vida. Eso está contenido entre los capítulos 5, versículo 1, hasta el 8, 39. O sea, si quieres hacer
énfasis entre la libertad y la paz que tiene el creyente, pues está en estos fragmentos, está con mayor. No es que en otras partes de la Biblia o en otras cartas no lo haya, pero donde se va a ver manifiesto la libertad y la paz que debe tener el creyente, pues está en ese fragmento. Pues bien, ya para terminar, el esquema entonces del contenido, aquí está como un resumen, un esquemita rápido. Prólogo o introducción va capítulo 1, del 1 al 15. Parte doctrinal, lo que es la salvación por la fe, desde el 1.16 hasta el 11.36. Y parte exhortativa o parte donde él corrige, va desde el 12.1 hasta el 15.13. Y el epílogo, bueno, ese término, ahora no sabría cómo explicarlo bien, pero el epílogo es como la parte final o la despedida, vamos a decirlo así, ¿no? Que va desde el 15.14 hasta el 16.27, donde él hace una serie de salutaciones a miembros, da por enterado de que él sabe cuál es el estado de los hermanos en Roma que están en el liderazgo, pues, y manda saludos. Pero estas personas no las conoció porque visitó a Roma, sino que las conoció en visitas a otras iglesias. O sea, estas personas a quien él saluda, que son de la iglesia de Roma, fueron personas que estuvieron presentes en otras iglesias donde estuvo Pablo, sí estuvo presente, como en Corintios, como en Éfeso, como en Gálatas, ¿me entiendes? Entonces coincidió con estos miembros de la iglesia de Roma en otras ciudades, pero no porque él estuvo en Roma aún cuando él escribió esta carta. Bien, amén. Bueno, hemos terminado por hoy. Ya la semana que viene entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo. Yo lo que he hecho hoy es una breve introducción. Estas introducciones, no crean que esto es algo que hoy yo me maté. No, esta introducción es tomada de muchos resúmenes que hacen las Biblias. Yo no sé, hay algunas Biblias escritas que antes de cada carta tiene un escrito dependiendo de la editorial que escribe la carta, donde hacen observaciones. Yo lo que hice fue tomar pues una introducción de esta Biblia y desglosarlo y hacerlo, o sea, un poquito esquematizarlo en esta presentación. Pero realmente el contenido es algo que muchos ya han hecho por delante. O sea, yo no estoy inventando el agua, como dicen. Simplemente lo que estoy es plasmándole aquí cómo está dividido. Y después lo vamos a ver con el tiempo, a la medida que vayamos avanzando, pues vamos a ver en qué parte estamos ubicados. Eso sí. O sea, si estamos en línea doctrinal, si estamos en línea de exhortación, si estamos en línea de saludos, ¿no? Pero que podamos, o sea, que ahí al final, esa última diapositiva, pues muestra un resumen bastante general, pero completo, de lo que es la carta. Es bastante general, pero ahí se ve cuál es el contenido. O sea, si a uno le preguntan, mira, ¿qué tiene esa carta? Es como cuando antes se escribía mucha carta, hoy no, porque se mandan, son mensajes de WhatsApp, pero antes, cuando se hacía uso de las cartas, a uno le podían preguntar, mira, pero ¿qué manifestó tal persona en la carta? Pues uno tenía, yo no sé si algunos estudiaron, este ejercicio a veces se usaba, por ejemplo en mi país, en una materia que se llamaba lengua y castellano, donde nos mandaban a leer un libro o nos mandaban a leer un reportaje de periódico, ¿no? Y nos pedían, ¿cuál es la idea principal que dice el reportaje? ¿Cuál es la introducción? ¿Cómo finaliza? ¿Tiene alguna despedida? ¿Cuál es el mensaje central? ¿Recuerdan eso? Bueno, esto es lo que manifiesta un esquema, ¿no? Pero así, a vuelo de pájaro, pues tenemos una visión rápida de cuál es el contenido de un determinado libro. Bien, bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí.